Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más al programa Hawái para Cristo. Este es un día especial, es muy especial porque es un día en que estamos en la casa del Señor y yo siempre lo llamo especial porque no hay nada más precioso que estar en la presencia del Señor. Y hoy hemos venido con el deseo de alabar, de glorificar el nombre del Señor y de estar en su presencia, y por eso nos regocijamos. Esperamos que esta mañana puedan gozar del mensaje de la palabra. Esta semana es semana de elección y el tema de este día es día de la elección. Y vamos a ver el por qué es un día de elección para nuestras vidas. Regresamos con el mensaje de la palabra de Dios. Gracias por tu favor, Señor. Gracias por elegirnos para estar en esta obra. Gracias por llamarnos aquí en Hawái, Señor, para este ministerio. Te agradecemos tu favor, Señor. No somos dignos ni merecedores porque hemos sido malos, hemos pecado delante de ti, hemos cometido faltas delante de ti, pero aún así tú nos llamaste para ese trabajo, Señor. Te doy gracias y bendigo tu nombre. Permite que esta mañana hables a nuestro corazón y nos permitas realmente, Señor, conocerte en lo más profundo de nuestro corazón, obedecerte y darte gracias por la salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, mis queridos hermanos, esta semana es día de elecciones. Las elecciones se llevarán a cabo en los Estados Unidos y en más de 40 países en el mundo, tratando de buscar a sus líderes para que guíen los pueblos. Los líderes que ha habido, muchos líderes buenos, muchos más o menos y muchos muy malos. Tan malos que es muy difícil las situaciones en algunos países como Afganistán y algunos países totalitarios en donde reina la anarquía, en donde reina el totalitarismo. Pero hay una elección. Y en estos momentos en los Estados Unidos se lleva a cabo una de las elecciones más reñidas y una de las elecciones que más polémica ha tenido, y algo que hay una oposición para que uno de esos contrincantes no llegue a la presidencia. Pero déjeme decirle algo. El hermano César contaba de dos perros que el dueño siempre ganaba porque le daba de comer a uno más que al otro y le apostaba a ese y él ganaba. Yo le voy a contar de dos gallos, malos gallos, que había dos dueños que tenían dos gallos y estaban de acuerdo en que los gallos perdieran y hacía lo mismo. Los gallos eran tan malos que cuando los ponían a pelear, peleaban un ratito y se retiraban y no había ganador. Y los que ganaban eran los dueños. Ganamos. Y eso que le apostaban a sus propios gallos. Alguien se dio cuenta y les dijo, cuando ahí iban a apostar por los gallos, les dijo: ni las apuesten a esos gallos, tan malo el blanco como el colorado. Y la verdad de las cosas que en una elección como esta que se está llevando a cabo, yo no quiero ser político ni quiero meterme en la política. Pero la verdad de las cosas que esperamos que Dios haga misericordia. Hablaba con el hijo del hermano César y decía: este país no está en la profecía, no tiene nada que ver en la profecía. Es un país grande, rico, poderoso, que Dios escogió un tiempo para transmitir el mensaje, pero que ahora lo han usado para promover la maldad y el pecado. Y eso es realmente triste. Pero aparte de eso, hoy es un día de elección para nosotros, para nuestras propias vidas y para las vidas de las personas que escucharán este mensaje. Dios nos ha elegido para vida eterna, Dios nos ha elegido para salvación. Y cuando Dios hace una elección a nuestras vidas, Él siempre demandará de nosotros que su palabra se haga una realidad en nuestras vidas. Efesios capítulo 1, verso 11. La traducción del lenguaje actual dice: por medio de Cristo Dios nos eligió desde un principio. Nosotros
no habíamos hecho planes para esto, pero Dios ya había hecho planes para nuestras vidas. Mi esposa me venía poniendo un testimonio de alguien que Dios lo llamó a los 6 años. Vivió en un hogar sin cristianismo. Sus padres no eran cristianos, eran negociantes. Vivían en Bolivia. Y este niño a los 6 años y su hermanita a los 7 aceptaron a Jesús como su salvador personal en una campaña de un evangelista argentino. Ellos entregaron su vida al Señor y sus padres, que eran negociantes y ricos, los niños llegaron y les dijeron: papá, ya hemos aceptado a Jesús como nuestro salvador personal, ya somos cristianos. Sus papás dijeron: está bien, no hay inconveniente para mí, sean cristianos. Y ellos crecieron en la iglesia. Sus padres no eran cristianos, pero ellos sí que eran cristianos. Cuando llegó el tiempo, Dios le hace un llamamiento a este muchacho, como muchas veces nos ha hecho a nosotros y no nos hemos dado cuenta. Pero cuando Dios habla a la vida de una persona y graba su palabra en su mente, en su corazón, la gente está dispuesta a obedecerle. Qué tristeza que la gente muchas veces cuando Dios le hable no se atreva a obedecerle. Pero este muchacho le obedeció. Y cuenta el testimonio de que cuando su padre lo lleva a la universidad, lo manda a la universidad, escoge una buena universidad, se va a la universidad, ahí Dios le habla, él ora al Señor y dice: Señor, hazme un cristiano, pero no como los cristianos que de nombre, yo quiero ser un cristiano de verdad. Y hermanos, Dios le habla y le dice: deja lo que tienes, levántate, deja lo que tienes, porque te voy a enviar a las naciones. Y hermanos, este joven pensó que escuchó la voz y sabía que era Dios, pero pensó que necesitaba oír una vez más. Y Dios le habla una vez más. Y cuando le habla una vez más, deja la universidad, dice a su papá: me voy a ir a las naciones. Y le dice a su padre: si te vas a las naciones, olvídate que tienes padre, que tienes herencia, y mi riqueza no te pertenece, así es que haz lo que quieras. Pero este joven se fue a la India, estuvo predicando en los países musulmanes donde es prohibido, y ahí estuvo cuando el Señor le dice: yo quiero que tú hagas algo. Y él dice: yo voy a hacer por ti, pero que sea algo que es realmente increíble, que sea un milagro para que yo lo pueda hacer. Tú vas a decirme. Y Dios le dijo: sí, vas a llevar unas Biblias a los países musulmanes. Bueno, dijo: yo voy a llevar 10 Biblias, pero 10 Biblias pues me van a dar 8 años de cárcel si me agarran. No es mucho. Pero le dijo el Señor: no, vas a llevar 300 Biblias. Y ustedes saben que son 300 Biblias, hermanos, en 4 maletas pesando más de 40 libras. Es una cantidad increíble. Pero así, Dios le permitió llegar al aeropuerto, y ese muchacho, cuando llegó al aeropuerto, estaba, pero nerviosísimo. Le pedí al Señor: Señor, permite que haya un terremoto en estos momentos, y se abra la tierra, y yo desaparezca en ese instante. El oficial de policía que le iba a revisar, le dijo: pon tus cosas ahí, y sácalas todas en la mesa. Y llegó, sacó todas las Biblias, las puso en la mesa, hizo una pared, y con su camisa y su bolsa las trató de tapar. Y el oficial dijo: ¿qué son? Y él dijo: son libros. ¿Qué clase de libros? Pues velos tú. Y cuando el oficial fue a quererlos ver y a querer abrir ahí, quitar su chaqueta, la mano se le hizo a un lado. Con eso quiero decir, hermanos, que hay un llamamiento para nuestras vidas y a veces nosotros no nos damos cuenta. Yo tenía 15 años cuando Dios me llamó a predicar. ¿Qué podía yo predicar? ¿Qué podía yo enseñar, hermanos? Imagínense a los 15 años. Pero Dios hace el llamado, yo digo que sí, y el Señor me manda a un pueblo en donde yo empecé a predicar el Evangelio. Pero lo importante de esto, hermanos, en mi vida fue el día de elecciones, cuando yo gané la elección como hijo de Dios. Y yo quiero que cada uno de ustedes experimente esa elección, porque después de ser elegidos como hijos de Dios, algo tiene que pasar en nuestras vidas. Algo tiene que pasar en nuestras vidas. Yo he visto
Aquí a personas que han recibido a Jesús, lo que ha pasado en sus vidas ha sido transformadas, cambiadas por el poder de Jesucristo. No importando el trasfondo espiritual que se haya tenido, no importando el grado de maldad en que se haya vivido, cuando Dios te ha elegido, es el momento más precioso de que puedes decir, he ganado, porque Cristo me eligió y salí ganador. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? He ganado la salvación por medio de Jesucristo. Y es una verdad, no por obras para que nadie se gloríe, no porque guardas la ley, no porque eres bueno, no, sino porque eres malo. Y porque eres malo, ese es el lugar apropiado. Ayer me encontré a un muchacho, antes me encontré un muchacho que hace muchos años vino a la iglesia y me saludó con pena y me dijo, hermano, yo voy a ir a la iglesia. Le dije, hace mucho que no vienes. Me dijo, mire, ya ni te conocía. Sí, pastor, he sido muy mal agradecido. Siempre que quiero algo se interpone. Le dije, tienes que reconocer que tú necesitas a Dios. Y no te preocupes que la iglesia sea, que haya gente pecadora en la iglesia. La iglesia es para gente como tú, que ha cometido pecado. Es para ti, porque Dios te eligió para que tú seas hijo de Dios, pero tú has rehuido a la voz de Dios. Ore por mí, pastor. Me saludó y dijo, voy a ir a la iglesia. Así es que Dios va a hacer esa obra en esa alma. Hermanos, dice que por medio de Cristo Dios nos eligió desde un principio. Yo no sabía eso. Yo no sé si usted sabe eso, por qué Dios le escogió. Pero de una forma o de otra, el Señor los eligió y los trajo a su camino. Yo recuerdo cuando la familia Flor vino a los caminos del Señor. Yo recuerdo cuando ellos estuvieron en su avivamiento, cuando ellos estuvieron en su encuentro con Cristo. Yo recuerdo el deseo de su corazón de hacer la obra de Dios. Pero uno de ellos estaba luchando en su vida. Yo llegué y le dije, amigo, ¿por qué no has recibido el Espíritu Santo? Le dije, ¿no tienes tú todavía ídolos en tu corazón? Y parece como que Dios me dio esa palabra y dice, pues le voy a decir la verdad. Y saca su cartera y todavía traía un sagrado corazón de Jesús en su cartera. Dije, eso es lo que te está estorbando, sin darse cuenta, porque a veces no nos damos cuenta de lo que cargamos, no en la cartera, en el corazón. No nos damos cuenta que es malo y que tenemos que sacarlo. Agarré ese, lo eché a la basura y lo aventamos por ahí, y él fue libre de esa falsa religión que él traía en su vida. Dios nos eligió desde el principio, dice, para que fuésemos suyos, hermanos. Nosotros no somos del mundo, no pertenecemos al mundo. Dice, y que recibiéramos todo lo que él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Dios desde el principio de los siglos nos escogió para su gloria, para su honra y su alabanza. Y esto muchas veces no lo hemos entendido. No hemos entendido que somos criaturas suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No podemos nosotros andar viviendo en el mundo. No podemos nosotros hacer las obras de la carne, las obras del mundo. No podemos, porque Dios nos escogió para su gloria. Dios nos escogió para darnos todo lo que Él ha prometido, para que nosotros seamos guiados por Él. Dios nos prometió con ese propósito, y a veces nosotros no entendemos por qué Dios nos prometió. Dice la palabra del Señor: hoy es día de celebración porque ganamos la elección. Eso es algo que queda grabado en este día por las elecciones que va a haber. No sé quién va a ganar las elecciones, me imagino solamente, pero pues yo no puedo decir, van a ganar fulano, va a ganar sultano, porque con eso de que Maduro es tan tramposo, que él ganó sin haber ganado, ya es muy difícil en nuestros días creer realmente a elecciones limpias. Necesitábamos volver al tiempo antiguo, cuando habían 5 demócratas, 5 republicanos, se llevaban las boletas y ahí estaban los dos partidos viendo. No, este es de aquí. A ver, ok, aquí. Y este es de acá. Y así era seguro que cuando contaban, pues se llevaba a cabo. Pero ahora con la tecnología,
Alguien se mete al internet, que sea buen hackero, que sepa controlar computadoras, descubre el código y pone el número que él quiere y gana el más malo. Porque tan malo el blanco como el colorado. Estamos esperando el reino de Dios, que Jesús reine en esta tierra, pero estamos esperando sobre todo que nosotros seamos los elegidos. Que seamos los que Dios en su misericordia llamó. Y esta iglesia, hermanos, que se está preparando para la venida del Señor, el día que venga la guerra y que yo les explique la situación de la guerra, será un día muy memorable porque marcaré con un texto sus vidas que ustedes no podrán olvidar. Se los voy a dejar eso como algo futuro para ustedes. Pero dice la palabra del Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Él nos eligió a nosotros, hermanos. Dice: y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Nuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces estamos, hermanos, nosotros elegidos por Dios, y Él nos ha puesto para que nosotros llevemos fruto. ¿Cuál es el fruto que vamos a llevar? ¿Saben ustedes, hermanos, que el simple hecho, oiga usted, de que usted conozca a una persona que no conoce de Dios y le diga: ven a la iglesia, es todo. Ven a la iglesia, Dios quiere hacer algo en tu vida. Si usted ha sido elegido para predicar el evangelio, esa persona escuchará su voz y vendrá a la iglesia. Y en la iglesia va a suceder un milagro en su vida. O se salva o se va. Pero Dios va a hacer algo en las vidas de las personas. Hay personas en nuestros días que, aunque parezca increíble, no han conocido de Dios, no saben de Dios. Es increíble. Los jóvenes modernos ni conocen el evangelio, ni conocen de Dios. Las personas jóvenes ni ven siquiera noticias, no les importan las noticias, tienen otras cosas importantes que hacer. Pero nosotros somos los que vamos a transmitirles el mensaje. Que cuando lleguemos a la presencia del Señor, el Señor nos diga: ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Tu trabajo como oveja del Señor es traer babies, traer ovejas a los pies del Señor. Tú no vas a hacer la obra, Dios va a hacer la obra. Dios ha elegido desde el principio. Dios ha elegido a las personas, pero vamos a traerlas para que el milagro se haga una realidad. Jesús viene, hermanos, por sus escogidos, y viene por esos escogidos que no tengan mancha ni arruga. Hace unos días escuché a un predicador decir: cuando Cristo venga, pues todavía estaremos en pecado. Y pensé, pues es verdad, el mundo va a estar en pecado. Pero ¿cómo puede el cristiano seguir viviendo en pecado? ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, seguir pecando delante de Dios cuando Dios nos eligió para buenas obras? ¿Cómo podemos nosotros seguir pecando cuando Dios dijo que somos su pueblo, somos sus hijos, somos suyos, que nos tenemos que parecer a Él? ¿Cómo podemos nosotros hacer eso, hermano? ¿Cómo es que nosotros podemos cometer pecado delante del Señor y decir: Señor, cuando tú vengas, tú me vas a llevar? ¿Será posible esto, hermanos? Y él explicaba en cuanto a los pecados. Dice: bueno, les voy a decir, claro que no van a estar adulterando, no van a estar haciendo fornicación, pero de una o de otra manera vas a estar pecando. Y eso es una realidad, hermanos. Las personas viven pecando. Dice la Biblia que no hay hombre que haga bien y nunca peque. Pero en Cristo Jesús Dios ha hecho una transformación en nuestras vidas. Y cuando el Señor nos eligió, nos mostró cuál era nuestro plan, cuál era nuestra posición. Y nos limpió y nos perdonó y nos hizo libres y nos lavó con su sangre. Y éramos personas completamente santas para la gloria del Señor. Él hizo una obra perfecta en nosotros. Él cambió nuestra forma de vivir, nuestro carácter, nuestra forma de hablar, nuestro dormir, nuestro levantarnos, nuestra vida espiritual, nuestro deseo por la palabra de Dios. Todas esas cosas Dios las hizo en nosotros. ¿Qué pasó en nuestros días? Hermanos, es increíble, oiga bien, es increíble cómo el enemigo trastorna las mentes. Es increíble cómo el enemigo
bloquea la presencia de Dios en nuestras vidas. Y cuando nosotros no nos damos cuenta y hacemos algo que no pensamos que estaba mal, pero que estaba mal, muchas veces bloquea nuestra espiritualidad y ya no sentimos ese deseo de buscar de Dios, ya no sentimos el deseo de orar, ya no sentimos con sueño, ya nos sentimos como que con vergüenza, nos sentimos diferentes. ¿Por qué? Porque el pecado trae tristeza, el pecado entristece. Dios es el único, hermanos, que viene por su iglesia, dice que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Quiere decir que nosotros va a llegar el momento en que vamos a vivir y que seremos semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el plan de Dios para nuestras vidas. Jesús viene por sus escogidos, que no tengan ni mancha, ni arruga. Y luego dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ese es el texto que Dios me dio para cuando yo estaba orando y pidiéndole el mensaje de su palabra. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y hermanos, la sexta bienaventuranza hace un eco del Salmo 24, verso 3 en adelante, que dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni ha jurado con engaños, ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. ¿Quién va a subir al cielo? El limpio de manos y puro de corazón. Hermanos, tenemos que estar conscientes de nuestras vidas, déjenme decirle, conscientes de nuestros corazones, conscientes de nuestras acciones, de nuestros hechos. No podemos estar jugando con nuestra salvación, no podemos estar jugando, hermanos, con nuestra santificación, no podemos nosotros estar ensuciándonos una vez más. Pedro dice que aquel que se va al mundo, que aquel que peca delante de Dios es como la puerca lavada que se vuelve a revolcar ensuciando. Usa un lenguaje pero completamente fuerte, hermanos. Fuerte, es como el perro que se vuelve a su vómito y se lo vuelve a comer. ¿Cómo es posible eso? Eso no es posible, hermanos. Tenemos que pensar en nuestras vidas, recapacitar en nuestras vidas, porque Dios quiere hacer una obra en nosotros. Dios quiere hacer una obra en nosotros. Este lugar se llenará cuando empiece, hermanos, Dios a llamar a los corazones, cuando Dios transforme las vidas, cuando cada uno de ustedes sea un verdadero servidor del Señor, cuando el fruto de sus manos se vea visible en ustedes, cuando este lugar esté lleno, hermanos, cuando el Señor ya esté cerca y nos amemos y nos respetemos y sigamos los principios de Dios como hermanos y como hijos de Dios. No podemos ser hijos de Dios si somos groseros. Las manos limpias y el corazón puro denota integridad, denota unidad, devoción, lealtad. La integridad va mucho más allá de la vida del engaño y el mal comportamiento. La vida íntegra es importante, hermanos, en la vida del ser humano. La raíz de la integridad es ser un solo, lo que significa que nuestras acciones no son elecciones que tomamos y nos quitamos cuando parezca conveniente, sino que surge del todo nuestro ser. Una vida de integridad, hermanos, es increíble. Yo siempre digo eso de mi hijo, pero mi hijo es un hombre tan íntegro en su forma de vivir, en su forma de tratar a su esposa, a sus hijos, en su trabajo principalmente, que yo siempre me he quedado muy, muy sorprendido de mi hijo. Digo, qué bendición. Le dije a mi hijo cuando era pequeño, un día que estaba sacando un tornillo del carro, le dije, cuando yo venga quiero que ya esté sacado ese tornillo. Cuando llegué estaba ahí sentado junto al carro y recuerdo que me dijo, y le dije, ¿qué pasó? ¿Ya lo terminaste? Dice, no se puede. Y dije, ¿qué? ¿Que no se puede? Dije, mira amigo, te voy a enseñar algo. Nunca digas no se puede, porque nada hay imposible para el hombre. Dios es el único que hace milagros, pero nosotros hacemos lo imposible. Y es verdad, hermanos, en nuestros días el hombre hace lo imposible. Él hace llover, el hombre hace que haga relámpagos, que haga tornados, el hombre hace que haga temblores, que haga terremotos. Nada le es difícil al hombre. Nada le es difícil.
Hace unos días hubo una tormenta increíble en España, mató muchísima gente. Fácilmente el hombre tenía venganza con alguien e hizo esa maldad y están sucediendo cosas que nunca habían sucedido. Y Dios dice que cuando Él venga, a los primeros que va a tomar cuenta son a esos hombres que están destruyendo su tierra. A esos hombres que están destruyendo la tierra. Así es que no hay cosa difícil para los hombres. Note que Jesús pronunció esta bendición, esta bienaventuranza, después, hermanos, o inmediatamente de la bendición del hombre que pide justicia. Bienaventurados los que piden justicia, bienaventurados los misericordiosos. La pureza del corazón no surge de la perfección de nuestra voluntad, sino de la aceptación de la gracia bendita de Dios. Cuando nosotros creemos a Dios, porque es algo que nosotros tenemos que querer, creerle a Dios. Porque Dios no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él dice, Él lo va a hacer, hermanos. Este testimonio que mi esposa me puso, veo una realidad en la vida del hombre, pero necesitamos depender de Él. Vamos a pedirle, hermanos, algo imposible en nuestras vidas. ¿Qué es imposible en nuestras vidas? Piense por un momento. ¿Qué es imposible? Déjeme decirle, nada hay imposible para Dios. Si Él hace milagros, pues lo imposible le es fácil a Él hacerlo. Porque si los hombres hacen lo imposible y los milagros solo los hace Dios, Dios puede hacer el milagro y puede hacer lo imposible fácilmente. Cuando nosotros dependemos de Él y cuando conocemos su verdad en nuestras vidas y cuando recapacitamos con qué propósito Dios me llamó a hacer. ¿Qué estoy haciendo en la banca? ¿Qué estoy haciendo en mi silla? ¿Qué estoy haciendo en mi trabajo? ¿Qué estoy haciendo en mi matrimonio? ¿Qué estoy haciendo con mis hijos? ¿Cómo los estoy educando? ¿Cómo los estoy enseñando? ¿Qué palabra les estoy dando a sus vidas? ¿Qué palabra les estoy enseñando? ¿Qué testimonio les estoy dando? ¿Me han oído mentir? ¿Me han oído hacer una trampa? ¿Me han oído decir una mala palabra? ¿Eso es lo que estamos enseñándole a nuestros hijos? No. Necesitamos que nuestros hijos no tengan de qué avergonzarse de nosotros, que nos vean como sus héroes. Padre, yo te respeto por tu ministerio, yo te respeto porque he visto tu caminar. Yo trabajo con mi hijo, hermanos, y él me ha dicho muchas veces eso. Yo te he visto, yo te conozco, yo conozco todos tus mensajes, yo los edito, yo me los aprendo. Él puede que sepa más que yo en estos momentos, porque tiene más retentiva. Porque nosotros tenemos que dar testimonio a nuestros hijos. A veces me siento mal, mi esposa me halaga tanto y la verdad que ella es más para mí, ella hace más para mi vida, pero ella siente que yo hago algo para ella. Pero hermanos, es un deber natural de un esposo complacer a su esposa, es un deber natural que es lógico que exista. Cuando muchas veces en los matrimonios viven peleando, no es correcto eso delante de Dios. El mundo vive así, pero no los hijos de Dios. Entonces llega el momento, hermanos, que una nación elige a su director, a su presidente, a su rey. Y hermanos, en estos momentos una nación tan grande y poderosa como es los Estados Unidos tendrá, hermanos, que presentar un personaje para que nos podamos volver a Dios. Y en las condiciones que nos encontramos en estos momentos, es increíblemente doloroso ver la situación que existe no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo, hermanos. Dichosos los del Salvador, que Dios levantó un presidente como ese que levantó. Muy difícil, muy difícil. Claro, es un país muy chiquito. El estado más grande, el más chiquito de México es mucho más grande que El Salvador. Así es que, pero de todas maneras es un milagro lo que ha pasado en esa nación, levantando a un hombre que lo han visto leer, que lo han visto orar en su gabinete, que lo han visto predicar en los lugares, que lo han visto testificar de Cristo y que le ha dado la gloria y la honra a nuestro Dios. Eso es muy difícil, amén. Pero Dios es misericordioso y Él va a venir y va a establecer su reino. Y el reino de David se va a continuar con la presencia de un juez, un rey justo, que será nuestro Dios. Miren, hermanos,
cuando la gente establece sus reyes, cuando la gente no ora a Dios, cuando la gente no piensa en la gran responsabilidad que tiene por su nación, de orar por su nación, ¿qué es lo que hacen? Eligen a cualquiera. Y cuando eligen a cualquiera y no piden la dirección de Dios, lo único que reciben es, hermanos, lo que ellos merecen. Hay gobiernos tan malos que la gente los eligió porque ese es el gobierno que ellos merecían. Por ser malos, eligieron un ser malo y ahora todo es corrupción. Y me da mucha tristeza que en la Constitución de Francia haya una cláusula en donde se permite el matrimonio de las mismas personas, hermanos, que es una abominación delante del Señor, pero queda establecido y todo el gabinete de Francia aplaudió. Todos aplaudieron porque le concedieron a la nación el derecho del aborto y de hacer lo que ellos quisieran con sus criaturas que iban a nacer. Y todos se gozaron y hicieron un aplauso increíble. Yo le dije, qué lástima que sus mamás no los vieron, porque se los hubieran visto y los hubieran abortado. No merecen ustedes estar aquí. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? El pueblo se desvía. Mire, el pueblo de Israel elegía a sus reyes. No le pedía consulta a Dios. Los pueblos de Judá llevaban una trascendencia de legado. El padre dejaba al hijo, el hijo dejaba al nieto y así. Ellos iban siguiendo la línea del rey David para el reinado. El pueblo de Israel no, las 10 naciones que quedaron no, ellos peleaban por reyes y a veces tenían reyes tan malos, que lloraban a veces de que sus reyes eran bastante malos. Entonces la palabra del Señor les dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. ¿Ven la importancia que es orar por una elección? Parece como si nada, pero es importante, hermanos, orar al Señor. Dice, ellos eligieron reyes, pero no escogidos por mí, constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. La mayoría de las personas solo piensan en el dinero, solo piensan en el oro, en la plata, porque el oro y la plata y la riqueza se convierten en idolatría y entonces es un dolor, hermanos. Entonces hay consecuencias muy marcadas en la vida de una nación. Ojalá Dios quiera que el Señor tuviera misericordia todavía de esta nación y duraríamos otros 4 años más o menos de bendición, porque el tiempo de su venida es cerca y nosotros lo vamos a ver muy, muy pronto. Y eso lo veremos en unos cuantos meses más, hermano. El 2024 será un super año de elecciones. Por primera vez, cerca de 100 países de todo el mundo celebrarán comicios a lo largo de los próximos 12 meses. Y de ellos 50 serán presidenciales, según un relevamiento de chequeo en base a los datos oficiales de las organizaciones electorales, la Fundación Internacional para el Sistema Electoral y la consultora Anchor. Hay, hermanos, esa estadística para que se vea qué es lo que va a suceder. Hubo muchos reyes que fueron escogidos por el propósito de agradar a Dios, pero hubo muchos de ellos que nunca estuvieron en los planes de Dios. Y muchos de ellos no fueron ni siquiera bendición para el pueblo del Señor. Dice que Él es el que pone reyes, Él es el que da sabiduría y da ciencia a los entendidos. Él es el que da la sabiduría. De modo que esta palabra tiene sentido cuando la aplicamos a la voluntad perfecta de Dios, dado que en su omnisciencia conoce todo. Por ello la frase Dios pone y Él quita reyes. Cobra sentido el permitir que reyes, príncipes o presidentes lleguen al poder, ya sea por bendición o para maldición de las naciones. Dios eligió al rey David. Él envió al profeta a su casa. Dios fue el profeta cuando vio a Elisama, cuando vio a Eliab. Se me olvidó su nombre, pero el primer hijo de Isaí dijo, este es el rey. Lo vio grande, fuerte, alto, dice, este es el rey. Y ya lo iba a ungir cuando el Señor dice, no, ese no es.
Hermanos, tenemos que tener discernimiento. Va a ser nuestro rey? ¿Quién va a ser nuestro presidente? A sabiendas, hermanos, de que el Señor nuestro Dios nos dijo que oráramos por un reino. Y dijo en el Padre nuestro: venga tu reino, hágase tu voluntad. Porque será el único reino, será el único sistema que traerá justicia al mundo y paz a las naciones, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Así que 50 naciones tendrán elecciones. Las elecciones del año 2024 en América Latina, 6 países elegirán presidente. El calendario electoral 2024 en los Estados Unidos se llevará a cabo también una elección, y las fechas de elecciones a tener en cuenta en otros países como en Europa. Hubo elecciones en Finlandia, en Eslovaquia, en Lituania, en Macedonia del Norte, en Islandia. Y el calendario está completo con elecciones en Georgia, en Moldavia, en Rumania, en Croacia y en muchos más, hermanos. Es un año de elecciones. ¿Quiénes estarán detrás del gobierno? ¿Quiénes estarán detrás de ese gobierno? Fíjense ustedes, por ejemplo, en México era uno de los países que estaba en el número 100 de pobreza. El número 100 de pobreza, hermanos. Había una corrupción en el gobierno increíble. Cuando llegó el último presidente, el país de México llegó a estar, en estos momentos se encuentra en el número 10 en pobreza en el mundo. Eso es increíble, hermanos. Solo porque hubo alguien que evitó que robaran en la nación. ¿Se imaginan ustedes en los Estados Unidos que los ricos pagaran tax? Solo con que los ricos pagaran tax, viviríamos, pero en holgura, hermanos. Solo con que ellos pagaran tax, nosotros estaríamos con un muy buen sistema financiero. Pero no pagan tax. Ellos son billonarios, trillonarios y nunca pagan. Bueno, puede que paguen un centavo de tax para que no digan. Estamos, hermanos, realmente necesitados de un buen gobierno. Y es nuestro deber como hijos de Dios orar para que el Señor tenga misericordia. Lo que pasa en el mundo está bajo control. Él quita reyes y coloca a otros sobre sus tronos. Él da a los sabios sabiduría y a los entendidos su integridad. Y si ahora, hermanos, suceden cosas, oiga bien, suceden cosas que se queda un gobierno y decimos: ¿cómo es posible que Dios haya permitido que este gobierno haya quedado? Bueno, la verdad de las cosas, como les dije al principio, ya aquí hay un juego muy maligno de parte del diablo. Vuelvo a repetir, ¿cómo es posible que Maduro haya quedado de presidente cuando todas las boletas decían que no? Pero él ganó. Y muchos países lo apoyan que él ganó. Entonces, hermanos, nos encontramos en un mundo muy difícil, en el cual es nuestro deber que nosotros tenemos que orar al Señor, ya que Él conoce lo que pasa en el mundo, está bajo su control. Él quita reyes y coloca a otros sobre sus tronos. Él da a los sabios sabiduría, a los entendidos su inteligencia. Pero los que no, que pone el hombre, Dios le dice: ¿qué pasó? Pusieron rey y a mí ni me dijeron. Pusieron rey y no era mi voluntad. ¿Por qué están allí? Están porque el enemigo de nuestras almas ha engañado a los pueblos. Imagínense ustedes, en estos momentos España es el país que da la bienvenida a todo el mundo que tenga su banderita de colores y quiere irse ahí. Son bien recibidos, son bien admitidos y ha sido una cosa increíble, hermanos. De manera que aún los pastores, sus hijos se han convertido a esa forma de vivir y ellos dicen: pues de modo, yo tengo que apoyar a mis hijos. ¿Por qué? ¿Qué pasó en nuestras vidas? ¿Qué pasó con nosotros? ¿Dónde están nuestros principios morales? ¿Qué les enseñamos a nuestros hijos? ¿Saben qué, hermanos? Lo que pasa en la vida de los cristianos cuando sus hijos se pierden es la falta de supervisión. La falta en que los padres no supervisan a sus hijos. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Qué hacen sus amigos? ¿Qué dicen sus amigos? ¿Cómo viven sus amigos? ¿Cómo no permitirle que tenga amigos malos?
Hay una contaminación espiritual, y cuando se trata de una contaminación espiritual, esa ni se nota siquiera, hermanos. Oiga bien, había un muchacho que venía aquí a la iglesia y le gustaba andar tomando y le gustaba andar en las cosas del mundo. Y para colmo se iba a pasear aquí a la par. Y él nos contaba: hermanos, oren por mí. Ustedes no saben qué es ir a la par. Ahí hay una maldad increíble, hermano. Y se quejaba de a la par. Yo, pero ¿quién te manda que andes en a la par? ¿Quién te manda que te vayas ahí? Si sabes tu debilidad, ¿por qué te metes a eso? Porque la contaminación espiritual, hermanos, la gente lo toma a broma. Pero hay 7 borrachitos aquí tomando cerveza, que son borrachitos, como todas suelen ser borrachitos. Y hay alguien que no es borracho y que está ahí y dice: ándale, échale un trago, hombre, es lo de todos tomaron. Aquella persona, en el momento que él tome de eso, él se contaminará y los espíritus inmundos de estos entrarán a su vida y él se convertirá en un alcohólico. Y era lo que le pasaba a este muchacho. Y por más que yo le decía: no andes ahí, no vayas ahí. ¿Y saben qué, hermanos? Muchas veces estuvo bien en las cosas de Dios, estuvo en la iglesia bastante, se sabía hasta textos y así cantaba cantos y hacía cosas, pero su ida a ese lugar le trajo, hermanos, la maldad a su corazón. Un día nos llamaron y nos dijeron: vengan porque aquí está un loco. Y cuando nosotros fuimos a ver, dije: ¿qué pasó contigo? Y ore por mí, pastor. Le digo: ora tú. Ay, ya no sé cómo orar. Todo se le olvidó. Todo se le olvidó. Nosotros tenemos que estar conscientes quiénes son nuestros amigos, quiénes son los amigos de nuestros hijos. Eso es algo que mi esposa siempre supervisó. ¿Qué traen nuestros hijos a la casa? A ver, vamos a chequear sus libros a ver qué es lo que están escribiendo. Ay, que esa es la falta de privacidad, que uno debe respetar a los hijos en lo que hay en su casa. ¿Por qué? Están en mi casa, yo pago la renta, yo les doy de comer, yo les lavo, yo les plancho, decía mi esposa. Yo tengo derecho a saber qué es lo que traen ustedes. Porque es importante, hermanos, la vida de nuestros hijos es lo que más nosotros deseamos que esté correctamente. No vayas a los lugares en donde existe la maldad. No vayas a los lugares donde te traiga tentación de la cual el Señor te sacó. No vayas a esos lugares son de perversión, son de maldad. Imagínense a los cristianos yendo a Waikiki el día de Halloween. ¿Qué tenemos que hacer en Waikiki el día de Halloween, hermanos? ¿Ustedes saben la maldad que hubo en Waikiki? ¿Ustedes se imaginan la maldad que hubo? Aquí está el trailer que dice: eso fue horrible, eso fue horrible. Y realmente es horrible. ¿Estaríamos nosotros ahí? Nos echaremos fuego al seno, dijo el sabio Salomón. ¿Se echará fuego al seno pensando que no se va a quemar? No, tenemos que evitar toda especie de maldad, principalmente cuando hemos sido débiles en cierta área de nuestras vidas. No al pecado, no a la maldad. Entre más lejos, mucho mejor. Dice la palabra del Señor: dense cuenta ahora de que yo soy el único Dios. Solo yo sano las heridas, solo yo doy la vida y solo yo puedo quitarla. De mí nadie se escapa. Entonces, tengamos en consideración esto, hermanos, que lo que la palabra de Dios dice para nuestras vidas es una realidad. Dios es el que está en control. Dios es el que está en control de todo. Él hace la llaga y dice: y sus manos curan. Él hace vivir y Él hace morir. Y no hay nadie que se escape de su mano. ¿Por qué? Porque Dios está en control. Y cuando nosotros estamos dentro del plan del Señor, van a venir cosas a nuestras vidas, y quizá muy severas, muy difíciles, pero Dios estará en nuestras vidas, en nuestros corazones. Necesitamos nosotros aprender el llamado de Dios y la oración. Yo recuerdo cuando iba a sufrir un ataque al corazón, mi esposa, con esa sabiduría de Dios, ese discernimiento espiritual, me decía: papi, siento como que algo viene, pero no sé qué cosa es. Vamos a orar. Y a mí me salieron unas ronchitas en mi pie y dice: ¿sabes qué? Voy a orar por esas ronchas.
7 días te voy a ungir. Y 7 días estuve ungiendo. Señor, ¿qué viene sobre la vida de mi esposo? ¿Qué viene a nuestras vidas? Señor, ¿qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Y el día sábado, que era el día octavo, hermanos, me viene ese ataque al corazón y me voy al hospital. Eso que oramos, todo salió más o menos bien porque pasé grande prueba en esa operación. Pero si no hubiera sido la oración, ¿en dónde estaríamos? ¿En dónde estaría? Quiero que ustedes entiendan que la oración es parte esencial de nuestras vidas. En la iglesia hemos implementado siempre la oración, tenemos programas de oración, tenemos días de oración, hacemos ayunos y hacemos oración, les instamos a orar, oren en sus casas, únanse, vayan a la presencia del Señor. E insistimos porque es importante. Pablo hace un llamado importante a la oración, y cuando él hace el llamado importante a la oración, le dice a Timoteo: exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con piedad y dignidad. ¿Se imaginan ¿Se imaginan ustedes en Venezuela en estos momentos que hubiera un buen gobierno, hermanos? ¿Qué tendría que hacer millones de venezolanos fuera de su patria, cuando su patria es preciosa y es bella? Vivirían allí, estarán contentos como un país de abundancia, un país riquísimo, hermanos. Pero miren la situación. Entonces tenemos que orar para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno, esto es agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Tenemos la necesidad y la obligación de orar por estas elecciones. Pidamos que podamos elegir correctamente, hermanos. Que Estados Unidos, que la gente de los Estados Unidos puedan elegir correctamente a su nuevo dirigente. Dice: ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pusisteis. Ya ves que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. El pueblo pidió rey. Dios era el rey de Israel. Ellos vivían bajo la teocracia de Dios. Dios los dirigía, Dios los llevaba a las batallas, Dios les proveía su ley, Dios les daba su dirección, Dios era su consolador, Dios era con quien consultaba, el profeta transmitía el mensaje de Dios y todo caminaba bien. Pero el hombre, hermanos, dijo: no, queremos rey como todas las naciones. Y el Señor se puso triste porque lo estaban despreciando a él. Eso pasa cuando nosotros despreciamos a Dios y queremos poner nuestro propio reino. Pidámosle al Señor que el Señor nos dirija y que Él pueda ser nuestro rey. Cuando el pueblo pidió rey, dice: si temieres a Jehová y recibieres y oyeres su voz, y no fueres rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros serviréis a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Si ustedes buscan de Dios, y su rey también busca de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa con los reyes cuando están en el poder? Rápido, hermanos, quieren todo para ellos. Rápido se quieren enriquecer. Rápido. ¿Cómo es posible, hermanos, que en el país de México haya tanto dinero en estos momentos? ¿Por qué? Si es la misma gente, ¿por qué hay tanto dinero? Pues simple y sencillamente porque ya no se lo están robando. ¿Se imaginan en los Estados Unidos, hermanos? ¿Se imaginan en los Estados Unidos que los dirigentes no se robaran el dinero? ¿Cómo serían los Estados Unidos? Yo recuerdo en los años, por ejemplo, los años 50, veía yo algunas revistas donde nos hablaban de los Estados Unidos. Un esposo con su esposa y sus 2 niños tenían su casita, su carrito, y hasta tenían su lanchita para irse a pescar. Y allá en las montañas tenían una cabañita. Solo trabajaba el hombre. No había taxes. No existían los taxis todavía. ¿Pero qué hicieron los hombres? Necesitamos tax. Y subieron el tax, pusieron el tax, lo inventaron el tax. Y empezó el hombre a pagar tax. Después dijeron: no es suficiente el tax. Vamos a sacar a las mujeres que trabajen. Y ahí hay otro dinerito. Y sacan a las mujeres de las casas y las ponen a trabajar. Y ahora las mujeres también pagan tax y los hombres pagan tax.
Y hermanos, en nuestros días apenas si podemos sobrevivir, porque estamos pagando el 40% de nuestro cheque es para el gobierno. Imagínate, gano $100 y $40 se van para el gobierno. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Quién se está robando ese dinero? Déjame decirte, hermanos, que si solo los países no existiera la corrupción, habría abundante pan en todas las naciones. Pero desgraciadamente los gobiernos no son gobiernos puestos por Dios. Ojalá Dios quiera que podamos tener un gobierno que sea puesto por nuestro Dios. Déjeme terminar. Pidamos que podamos elegir correctamente. Dice, debemos orar por nuestros nuevos líderes gobernantes para que Dios les otorgue sabiduría, conocimiento y entendimiento. Dice Proverbios 14:34, la justicia es el orgullo de una nación. Pero ¿en dónde hay justicia en estos momentos? El pecado es su vergüenza. Y hermanos, increíblemente da vergüenza, da pena poder ir a una playa, cuando antes, hermanos, era muy diferente la situación. Pero se ha perdido la justicia en los países, se le da lugar al pecado, a la maldad, y el culpable sale limpio y el inocente se va a la cárcel. Y esto es increíble, hermanos, increíble. Hace unos días a un señor lo agarraron por no tener licencia, lo golpearon a su hijo, lo metieron a la cárcel y no sé cuántos años le van a dar porque el niño se quiso defender del policía, era un niño autista y la ley cayó sobre él, hermanos. Qué tristeza, qué agonía. Esta es la clase de gobierno que se está desarrollando. Pero más en cambio, llegaron unos a una tienda, robaron, destrozaron, hicieron estragos, llevaron las cosas, llevaron el dinero y hermanos, andan libres. ¿Saben por qué? Porque no robaron más de $1,000, más de $900. En California, si tú robas 800, pues no es mucho el delito. ¿Se imaginan eso, hermanos? Dando lugar al robo, a la maldad, a la perversidad. Eso es increíble, es una vergüenza lo que está sucediendo en el mundo. Que reconozcan su propia insuficiencia y que busquen la voluntad de Dios. Hay algo en que nosotros tenemos que orar. Y yo puse, hermanos, algo en la pantalla, no sé si se va a ver, sí se va a ver. Y puse unos consejos para que nosotros oráramos. El viernes oramos aquí por las elecciones en los Estados Unidos. Pero lo que pedimos es que sean consejos sabios los que ellos tomen. Que sean personas honestas y morales en asuntos financieros, como dice Timoteo. O que sean personas de integridad, obedientes, que respeten a sus semejantes. Que Dios los libre del camino del mal y de los hombres malvados. Que sus corazones y oídos estén atentos al consejo de Dios. Que hagan lo que es correcto delante de los ojos del Señor. Esas son nuestras peticiones. Y sigue diciendo, hermanos, que reconozcan su propia insuficiencia y busquen la voluntad de Dios. Que lean la Biblia. Las Biblias las quitaron, los textos bíblicos en muchas naciones los quitaron, los 10 mandamientos los quitaron y pusieron a Baphomet en Oklahoma, un dios malvado y perverso, lo pusieron de ahí y quitaron los 10 mandamientos. Vean la situación en la que estamos, hermanos. Que sean personas honestas. Que sean personas de integridad, obedientes, que respeten a sus semejantes. Que Dios los libre del mal camino y de los hombres malvados. Que en sus corazones y oídos estén atentos al consejo de Dios. Que hagan lo que es correcto ante los ojos del Creador. Y que reconozcan su propia insuficiencia. Que busquen la voluntad de Dios. Que sean consejeros sabios. Que sean personas honestas
y morales en asuntos financieros, que sean personas de integridad, obedientes y que respeten a sus semejantes. Que Dios los libre del mal camino y de los hombres malvados. Y que en sus corazones y oídos estén atentos al consejo de Dios. Que hagan lo que es correcto ante los ojos del Señor y que nos gobiernen los justos. Ese es el deseo de nuestro corazón. Esas son las peticiones que nosotros traemos delante de Dios. Pero aparte de todo eso, hermanos, el mensaje del Señor nos manda esta mañana a que dice que los limpios de corazón son los que verán a Dios. Y el Señor dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos sus hijos. Pero esto lo puse repetido. Así es que Dios dice que fue el que nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha. Quiero que quede esto grabado en nuestras vidas. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Es importante porque estamos viviendo el último tiempo y no nos damos cuenta de lo que hay en nuestras vidas, y cuando nos damos cuenta a veces es demasiado tarde. Tenemos que examinar nuestro corazón o tenemos que pedirle al Señor nuestro Dios qué es lo que está mal en mi vida. Hay personas que, por ejemplo, tienen cosas de idolatría en su casa y no les molesta y no saben que es malo. No podemos nosotros, hermanos, traer cosas malas a nuestro hogar. Y muchas veces, si vamos y vemos, podemos discernir, eso no debe estar aquí en esta casa. ¿Cómo es posible que tengan esta clase de ídolos en esta casa? Pero las personas, no, es un adorno que me regalaron mis parientes y lo traje de Israel, lo traje de Egipto. Cuando vamos a Egipto le digo, no compren nada que sea de Egipto, porque todo es idolatría. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, traer idolatría a nuestra casa? Y mucha gente no se dan cuenta, y tan bonito. Alguien trajo un cuadro de Los Miserables, no sé cuántos han visto el cuadro de Los Miserables, pero es un cuadro en que la gente trae ropa miserable, sus caras miserables, su ropa miserable, pero el cuadro está tan bien pintado, tan bien ilustrado, que muchas personas han llevado ese cuadro a su casa y no se dan cuenta que han llevado maldición y miseria. Y eso en testimonio que yo he escuchado muchas veces. Hermanos, tenemos que darnos cuenta, porque dice que Dios, hermanos, otra vez, que Dios nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha. Y dice, hermanos, que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué, hermanos? Santos y sin mancha delante de Él. Ponga en consideración esto. Esa es la parte que nosotros debemos de vivir, pero no vivamos en orgullo, en vanidad, en rebeldía, en miseria, hermano. No vivamos en chismes, no vivamos en murmuración, no. Vivamos, hermanos, como manda el Señor, sin mancha, sin arruga, que nosotros fuéramos santos y que no tuviésemos mancha, que no se nos digan, hermanos, nuestros errores, que los podamos corregir nosotros. En amor, dice, habiéndonos Él predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él en su amor nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos sin mancha y sin contaminación en nuestras vidas. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestras vidas? Si nosotros no nos damos cuenta, vamos a ser condenados y vamos a salir como aquellos que decían, Señor, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos. Y el Señor dice, ¿qué? ¿En mi nombre? Ni los conozco, ni los conozco. Hermanos, qué tristeza será que el Señor nos diga esto. ¿Por qué? Porque no pusimos atención a su palabra. Necesitamos poner atención cómo es nuestra vida, cómo es nuestro carácter, cómo tratamos a nuestros hijos en nuestro hogar, qué es lo que hacemos, con quién nos juntamos, a dónde vamos, y todas esas cosas que son importantes en nuestras vidas, las implementaremos en nuestras vidas y llegaremos a hacer la voluntad bendita del Señor. Y por último dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre
y el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Vean ustedes, hermanos, y pónganse de pie en el nombre del Señor. Porque Dios en su infinita misericordia nos perdona nuestros pecados y nuestras faltas, pero nosotros necesitamos apartarnos del pecado. El hermano César predicaba el bien, decía que el Señor le dijo a aquella mujer: vete y no peques más. Seamos conscientes de dónde estamos parados, seamos conscientes de nuestras faltas, seamos conscientes de la intención de nuestro corazón. Engañosos del corazón más que todas las cosas. No, yo me voy a juntar con mis amigos, al fin que yo soy fuerte en el evangelio, no me van a conmover, no me van a hacer tentación, y se van a meter donde no deben meterse, en donde saben que hay una tentación en su vida. No vayan ahí, no se junten con personas que tienen mal nombre, las van a confundir. Dice el dicho: dime con quién andas y te diré quién eres. Y eso es una realidad, hermanos. No podemos nosotros contaminarnos con la gente que está contaminada, que conoce de Dios, pero que no quiere de Dios. No podemos nosotros. Podemos ir con los pecadores, traerlos a Dios. Dios los va a cambiar, Dios los va a transformar, Dios va a hacer el milagro, porque ese es nuestro trabajo. Pero usted, hermano, usted, mi querida hermana, Dios los eligió. Por eso están aquí. Dios los trajo para hacer una obra perfecta en su vida. No más, no más. Estaba leyendo anoche un libro que se llama Fuego de Santidad. Y decía en ese libro, usted se tomaría una botella que tiene 80% de agua purificada y 2% de agua del canal. ¿Se la tomaría? Y todos dicen que no. ¿Cómo es que nosotros queremos que Dios se tome 80% de buena agua y 20% de mal agua? Nadie se lo tomaría como humanos. Dios no admite, hermanos, el pecado en nuestras vidas. Dios quiere que nosotros vivamos correctamente. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Pero dice la palabra del Señor: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mi esposa siempre dice: si tú no vas conmigo, yo no voy. Si nosotros nos meditamos en su palabra, seremos como el hombre del Salmo 1. Meditamos en su palabra de día y de noche, y en su palabra está nuestra delicia, y en él estamos cada momento de nuestras vidas. No nos desviaremos cuando nosotros pongamos atención a nuestra vida espiritual y digamos: oh, el Señor dice así, oh, su palabra me dijo así. Por eso les decimos: lean la palabra, hagan su devocional. Eso nos ha ayudado mucho a nosotros, y sé que también le va a ayudar a usted. Así es que esta mañana quiero que cierre sus ojos y quiero que le dé gracias al Señor, porque Dios la ha elegido, lo ha elegido a usted para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Cierre sus ojos y dígale al Señor: Señor, gracias por la elección. Gracias por permitirme estar en tu casa. Gracias porque a pesar de todo, tú has sido conmigo misericordia. Dígale al Señor: quita todo lo que estorba mi corazón, quita todo lo que estorba en mi vida. Señor, que lo que más me gusta y es malo, lo pueda dejar. Que lo que más deseo y es malo, se vaya de mi vida, en el nombre de Jesús. Señor, que no ponga mi vida en riesgo junto al enemigo, que escape de su lazo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que pueda yo experimentar, Señor, tu presencia, y que cada vez que quiera yo hacer el mal, Señor, tu palabra bendita redarguya mi corazón y mi mente, Señor, para apartarme del mal y hacer tu voluntad. Dígale al Señor: Señor, perdóname, Señor, los pecados que me son ocultos. Perdóname, Señor, los pecados que no discierno. Perdóname y permite que en esta mañana yo pueda ser libre y estar preparado, Señor, para cuando tú vengas, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te pido, Señor, que tú nos ayudes y que tú nos bendigas, y que permitas, Señor, que tengamos una semana de bendición, de triunfo, de victoria sobre el enemigo, y que no nos sorprenda el mal, Señor. Como dice tu palabra, líbranos del mal, Señor, líbranos, porque tuyo es el reino y la gloria para siempre. Esperamos tu reino, Señor, que venga pronto,
y te pedimos que nos ayudes para poder responder a nuestro nombre cuando tú nos llames, y que no tengamos que lamentarnos y decir: Señor, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos esto, y que el Señor nos diga que no nos conoce. Que no suceda en nuestras vidas eso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No sé cuántos ya tienen su candidato preferido, pero sea el que sea dentro de la voluntad del Señor. Es nuestro deber como ciudadanos de los Estados Unidos de América poder llevar a cabo esta elección, y es nuestra responsabilidad orar por el que será el presidente de los Estados Unidos. Estamos a solo unos días de que este acontecimiento suceda, y oramos para que todo se lleve en orden, en bendición, y que sea la voluntad de Dios, cualquiera que sea, para bien o para mal. Dios está en control, como dice su palabra. No crean que yo no sé lo que está pasando, dice el Señor. Yo estoy en control de todo. Yo sé lo que pasa. Yo tengo en mi mano el poder para hacer las cosas. Así es que si Dios lo permite que salga el mal elegido, Dios lo permitió. Y si Dios permite que salga el que Él quiere, también Dios lo permitirá. Por lo tanto, nosotros oramos al Señor para que el Señor traiga un buen candidato, un buen presidente a los Estados Unidos, que se pueda parar la corrupción que ya existe, que es muy difícil quitarla, pero que para Dios no hay nada imposible. Que Dios permita en su misericordia que vivamos años de paz, de seguridad, de tranquilidad, que se terminen las guerras y que podamos ser un país súper desarrollado y súper rico con la bendición de Dios. Si no es así, pues no queremos nada. Que sea la voluntad de Dios y que lo que pase esté dentro de los planes benditos del Señor, y que la gloria del Señor se manifieste en su pueblo, en sus escogidos, en los que Él escogió. Porque este día de elección estamos muy contentos que Él nos eligió a nosotros para salvación y vida eterna, para que caminemos en Él, para que vivamos en su presencia y para que nuestra vida lleve fruto, y fruto en abundancia. Esperamos ver a Dios muy pronto, y dice la palabra del Señor que los de limpio corazón son los que van a ver a Dios. Esperamos que Dios obre en nuestras vidas esa limpieza, esa purificación, que podamos consagrarnos al Señor cada día de nuestras vidas, que sea nuestro anhelo, nuestro deseo, caminar en su presencia y hacer su voluntad, y estar preparados porque el día de su venida viene pronto. Gane quien gane, no importa, viene un reino que no será conmovido, viene un rey que será un rey de justicia, de amor, de compasión para los seres humanos. Vienen días de felicidad cuando se establezca el reino de nuestro Señor Jesucristo y podamos estar en su presencia. Ahí nos gozaremos para siempre. Mientras tanto, sigamos orando, hermanos, en el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, en estos momentos te rogamos que hagas misericordia. Los Estados Unidos, Señor, está pasando por crisis económicas, Señor, crisis financieras, crisis, Señor, de sexualidad, Señor, crisis morales, Señor del cielo. Hay una crisis muy espantosa en este país, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, para seguir adelante. Y, Señor, ten misericordia de todo tu pueblo, que será salvo, Señor, y que se haga tu voluntad, Señor. Que venga tu reino y que se haga tu voluntad en el cielo y también en los Estados Unidos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos vemos la próxima semana.